Bienvenidos. Esto es Futurar, pensar y hacer. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Muy bien, una semana convulsionada. Finalmente, en cada encuentro tenemos para decir una semana compleja, una semana crítica. En este caso ha tenido que ver con esta decisión del Banco Central, que tuvo una parte de vuelta atrás. Complejo. Cambio de reglas, ¿no? Pero en el dato de hoy se va a entender un poquito más cómo la política se metió y generó la zozobra e incertidumbre en estas resoluciones del Banco Central. Ay, qué lástima que hay que esperar, no se despeguen, hay que esperar hasta el dato entonces Futural para saberlo, porque ciertamente ha sido un tema que generó descontento, preocupación, dimes y diretes respecto de cómo surgió esta medida, por qué se volvió atrás. Bueno, Carlos tiene la información, pero además te vamos a estar contando, de acuerdo con un informe que nos proporciona la Fundación FADA, cómo el campo volvió a agrandar su participación en lo que es la torta económica y social de la República Argentina. Y es muy interesante para verlo en apenas 3 placas para descubrir la importancia que tiene la agroindustria en general en nuestro día a día, más allá de los números a fin de mes. Sí, un poco lo que planteaba el presidente de la Rural en su discurso inaugural, ¿no? La cantidad de millones y millones de dólares que el campo aportó a partir de, digamos, tomando como punto de partida el 2009 hacia adelante, ¿no? Efectivamente, pero además vamos a tener el editorial semanal donde ¿qué temática vamos a abordar? La opinión pública. Y por eso hoy va a venir uno de los directores de Isonomía, Juan Manuel Germano, que tiene que ver, como venimos trabajando el tema opinión pública, trabajando con las encuestas de ellos, me parece que es dar un cierre y reflejar bien qué es lo que está pasando con la política y con la opinión pública en general. Y dentro de la opinión pública, con las divisiones que puede tener la opinión pública, ¿no? Por cierto, ¿la opinión pública es la ciudadanía en general o la opinión pública es una parte de la ciudadanía? No, es la ciudadanía en general. Enseguida, después de este corte, llegamos con el editorial. Bueno, este editorial es la opinión pública en crisis. Y que indudablemente lo que la Argentina está transitando es una gran disociación entre la opinión pública en general, entre los representados y sus representantes. Una política ya con chip electoral, camino al año 2023, ensimismado y tratando de solucionar sus propios conflictos internos, tanto en el oficialismo como en la oposición, y una ciudadanía, una opinión pública que indudablemente está haciendo esfuerzos denodados para poder encontrar un sendero, encontrar un camino hacia donde lograr sus objetivos. Una sociedad que a su vez está fragmentada en sí misma. Tenemos un sector muy incluido donde se generan avances tecnológicos importantes, donde vemos unicornios que siguen creciendo, digamos, una respuesta de una parte de la sociedad muy activa, y por otro lado, una sociedad muy fragmentada. Lo hemos visto en los índices que hemos dado de educación en algunos de los programas de Futurar, las diferencias socioeconómicas muy alarmantes para poder conseguir posibilidades de futuro, posibilidades de inclusión. Esto me parece que es la Argentina hoy. Una Argentina donde lo que prima es el pesimismo, donde lo que prima es la angustia, y en el cual a la política le está costando mucho pararse, mirar y decir cómo salimos de este laberinto. Creo que este es un desafío importantísimo de las fuerzas políticas todas, oficialismo y opositores, en el cual poder empezar a encontrar respuestas, porque son sociedades que indudablemente están en un grado de poca expectativa, de poco futuro. Y miren, yo en muchos de los análisis trato de reflejarlo con hechos históricos.
con situaciones políticas totalmente diferentes, en el cual estoy viendo una sociedad que la asemejo mucho a una sociedad de 50 años atrás, la del 1976, en el cual la situación política era, por eso digo, totalmente, no tiene nada que ver con la nuestra, pero indudablemente lo que estaba faltando era hacia dónde íbamos, hacia dónde vamos ahora. Y esto me parece, en esa simbología que estoy tratando de hacer, es lo que uno va percibiendo, lo difícil que es encontrar ese camino, lo difícil que es encontrar para dónde salimos. En el 76, gran parte de la sociedad argentina en 1976 apoyó el golpe de Estado. Yo recuerdo que era estudiante todavía y había dirigentes como el presidente de la Unión Cívica Radical, el doctor Ricardo Balbín, que decía: tenemos que llegar, aunque sea en muleta, faltaban 8 meses para las elecciones nacionales. Hoy esa, por suerte, no es, esa realidad está totalmente superada por la sociedad argentina. El próximo año la Argentina cumple 40 años de democracia. O sea, creo que eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero en ese momento lo que la Argentina quería era orden. Quería encontrar caminos para decir, empecemos a buscar soluciones. Y ahí es donde yo estoy, digamos, emparentando ese 76 con este 2022, en el cual la gente, la sociedad en su conjunto, lo que está diciendo es: busquemos un centro, busquemos una forma de ordenarnos, empecemos a tratar de generar sentido común. Y creo que la política está tratando de empezar a dar algún tipo de respuestas. Si tomamos el oficialismo, hoy está concentrado el poder en el sector, si le diría, más de centro derecha que tiene el Frente de Todos. La figura de Sergio Massa, desde lo ideológico, está con diferencias importantes de lo que es con los sectores más duros del kirchnerismo, y mismo ese centro que quiso implementar Alberto Fernández y que indudablemente fracasó. Con la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, indudablemente perdió poder y apareció el ala más liberal, el ala más de centro derecha, que hoy está, digamos, marcando los destinos en una situación muy sui generis institucionalmente del país. Y por el lado de la otra coalición opositora, también, digamos, empiezan a emerger figuras que tienen más que ver con el centro derecha más sólido. Yo me animaría a decirle ya más con una derecha, de ahí la figura de Patricia Bullrich o mismo de Mauricio Macri, que son, digamos, mucho más extremos de lo que puede ser el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. O sea, que indudablemente la política empieza a transitar, y ahí las diferencias, como por ejemplo se ve con el radicalismo, fundamentalmente en la figura de Facundo Manes, que habla de centro popular o centro democrático, empiezan a surgir, digamos, diferencias muy fuertes en el cual hay un objetivo sí en común. Lo que la sociedad quiere es sosiego. Lo que la sociedad quiere es tranquilidad, trabajo y fundamentalmente creo que es el gran desafío que tiene la política argentina, que es el reclamo de la sociedad, proyectar futuro. Y tal como te lo prometimos, te contamos ahora los resultados del último informe de la Fundación FADA, que indica que creció el aporte del campo a la economía argentina. Fíjate lo que dice la primera placa. Allí da cuenta de que el 25,6% del total de la actividad económica
proviene precisamente del campo, que en un año aumentó lo que el agro aporta al Producto Bruto Interno Nacional y hoy 1 de cada 4 dólares del PBI lo originan las cadenas agroindustriales. Otro dato, el 49% de la producción es valor agregado, siendo el campo la actividad que más aporte genera. Vayamos a la próxima placa, donde ya vemos la torta desmembrada, ¿no? La torta entera y una porción, la más grande, que es la del campo. Dice que las cadenas agroindustriales tienen potencial para crecer todavía más en un contexto internacional que demanda más alimentos y que paga más por lo que producimos y exportamos, ya sea productos primarios como granos o carne, o como productos más elaborados que en muchos casos provienen de las economías regionales. Podemos pensar, nos informan desde FADA, que al total de la actividad económica lo veríamos como esa torta grande que hay en pantalla. Unos trabajan para el trigo, la leche, los huevos, el azúcar, otros convierten productos en harina, dulce de leche, crema, manteca, otros se encargan de que funcione la electricidad para la batidora, el gas para poder cocinar y otros transportan esos productos. Cada uno de esos actores es clave en la producción de esa torta de la que participamos todos los argentinos. Un PBI más alto es bueno para todos porque significa una torta más grande, que lo que permite es que la porción que nos toca a cada uno sea también mayor. Y la última de las placas justamente da detalle del aporte de las cadenas del agro sobre el Producto Bruto Interno Nacional. Y ahí vemos que creció 1,5 puntos porcentuales, es decir, que en 2021 se aportó más que en el año 2020. Este 25,6% actual es la segunda participación histórica más alta desde el año 2004 al 2021, por encima del 22,8% que fue promedio en ese periodo al que hacíamos alusión. Y lo prometido es deuda. Ya está en nuestros estudios el invitado que hoy va a estar analizando la realidad con nosotros. Te cuento de quién se trata. Juan Germano es socio director de Isonomía Consultores, licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Torquato Di Tella, máster en Comunicación Política en Goldsmiths University of London y máster en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés, becario Chevening, y socio fundador de Isonomía Consultores. Ha participado en diversas campañas electorales, tanto a nivel municipal, provincial como internacional. Brinda conferencias en diversas instituciones, buscando acercar herramientas que permitan comprender al votante, tanto en Argentina como en diversos países de América Latina, la realidad. Fue docente en la Universidad de El Salvador y es profesor en la Universidad Torquato Di Tella. Hacemos aquí una pausa. En cuanto regresemos, ya estará en nuestros estudios nuestro invitado para comenzar a responder preguntas. Bueno, ya estamos con nuestro invitado. Te agradezco, Juan Manuel, director de Isonomía. Y un poco la idea central hace las 3 últimas encuestas. Vinimos trabajando con las encuestas de tu empresa, fundamentalmente con respecto a la crisis y a la opinión pública. Y la idea central hoy en la editorial me dediqué específicamente a la opinión pública. Un poco, ¿cómo estás viendo la opinión pública respecto a años anteriores y cómo se ve esa opinión pública, si hay una cuota de esperanza mirando el futuro? Mira, yo te diría lo siguiente, ya no sorprende el nivel de pesimismo en Argentina. Yo te diría desde principio del 2018, posterior a la elección de mitad de término de la gestión Macri, digamos ese 2017, donde gana 2018, vos empezás a ver un nivel de pesimismo personal y de país, ¿no? ¿Cómo está el país? ¿Cómo crees que va a estar el país? ¿Cómo está tu economía personal? ¿Cómo está tu familia? Con niveles de negatividad muy altos, que se mantuvo, digamos, en toda esa parte final del mandato Macri.
una excepción en esos primeros días y principio de pandemia del mandato de Alberto Fernández, y después volviste a tener niveles muy similares a esos que tenías en ese proceso. Dicho de otra manera, del 2018 al 2022, con el interregno ese pequeñito, tenés niveles de negatividad muy alta en cómo el argentino ve la cosa pública. Por eso digo, no sorprende ni el número, te puede sorprender la longitud, ¿no? Primer dato. Segundo dato, el final del gobierno de Cristina Kirchner, en parte de la ciudadanía le generaba expectativa el cambio de color político. En ese entonces era Macri o era Massa, pero la posibilidad o la visión de que iba a haber un cambio de color a una parte de la ciudadanía le generaba expectativa. Pasó lo mismo en el final del mandato de Macri. El final del mandato de Macri, una parte de la ciudadanía entendía que el cambio político le generaba expectativa. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Volvés a tener ciudadanos, y cuando hablo de ciudadanos hablo del medio. Saco por un rato los polos hiperideologizados. Ese ciudadano del medio vuelve a ver que hay altas probabilidades de cambio de color político, pero no viene de la mano de esperanza. Eso sí es una novedad. Tercer tema, que tiene que ver con un poco lo que hablabas de la crisis. Unánimemente el ciudadano argentino se siente en crisis. Digo, 91% de los argentinos entienden que hoy estamos en crisis. Y esto no son números que teníamos en múltiples procesos que hemos tenido en los últimos años de dificultades. Ni con la ida del Fondo Monetario Internacional de Macri, ni el final del mandato de Cristina, en momentos malos del momento de Alberto Fernández. La unanimidad de la crisis es también novedosa, de la mano de esta falta de esperanza. Y cuarto, que digamos es un poco el corolario de todo esto, yo sí veo diferencias, por ejemplo, en cómo está la opinión pública respecto del 2001, que es como nuestra referencia automática, casi por naturaleza, cuando alguien nos dice la palabra crisis. Y en ese 2001, yo diría Argentina explotó. Argentina explota en 2001, políticamente, económicamente, socialmente, culturalmente. En 2021/2022, ese, digamos, el proceso final de la pandemia, y Argentina implosionó. Entonces, en ese 2001, donde los sentimientos que aparecían eran la ira, el enojo, piedras a los bancos, culpabilidad en los políticos, te llevaba para afuera, salís, explotás. Este proceso se viene con una implosión, de la mano de la reclusión de la pandemia, pero viene con sentimientos de tristeza, de desazón, descreimiento, ¿no? Que me parece, no sé si más o menos grave, pero distinto en relación a la comparación obvia que nos surge 2001 actualidad. Pero digo, esos 4 ejes creo que pintan un poco cómo está la opinión pública argentina, y el corolario es difícil, está difícil. Yo creo que es verdad, yo veo esa diferencia. El 2001 aparte creo que la confiscación, digamos, de no poder utilizar tu dinero, por supuesto, claro, motorizó también una gran conflictividad social en las calles, cosa que no se ve hoy en ese sector del medio, como bien marcabas. Pero hay otro dato que indudablemente jugó en estas últimas semanas con el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la República. Apareció sobre superficie un grupo de personas que indudablemente, con un nivel cultural y educativo medio para abajo, que está marcando la agenda política. O sea, hay un grupo de actores sociales, gente joven en general, que prácticamente crecieron con el kirchnerismo. El kirchnerismo el año que viene cumple 20 años como fuerza que marcó el eje del liderazgo político en la Argentina, y aparece también un grupo de ciudadanos en el cual emergen como algo, te diría, con mucho lumpenaje, como algo fuera de los sistemas o canales institucionales. ¿Eso se ve reflejado en los distintos sondeos que están haciendo, trabajos quali que están haciendo? Mira, nosotros medio en broma, medio en serio, hablamos que en Argentina hay 4 espacios políticos. Frente de Todos, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, ¿no? el partido de Milei,
y el votante plataforma, ¿no? ¿Qué quiero decir con el votante plataforma? Votantes, y hablo de votantes porque en Argentina es voto obligatorio, si no hablaría de ciudadanos, ¿no? Digo, que decidieron alejarse de la cosa pública, pero alejarse porque no les interesa, alejarse porque les duele la Argentina, entonces se van y miran otra cosa. Estos 4 grandes espacios que yo... Y son los que seguramente serán el corazón de la elección 2023. Digamos, ¿qué termina siendo ese votante plataforma? Que es un votante que, de vuelta, no mira política, no le importa, se cuida de la política, se cansó. Pero lo que empezamos a ver con este proceso es que tal vez lo que estamos viendo son pequeñas, no diría células, pero espacios, también por fuera de esos 4 grandes grupos que veníamos diciendo. ¿Qué tienen que ver con esto? Desde ya que es una particularidad, digamos, es muy particular este grupito que empezó siendo parecido con un lobo solitario, después eran 2 o 3, y cuando pasa el tiempo no sé dónde termina todo este proceso, pero seguro que aparecen con una novedad, como novedad política, aparecen con fuerza, y por sobre todas las cosas aparecen por debajo del radar, ¿no? Lo cual hace que todo este proceso sea mucho más complejo, de la mano de lo primero que decía, una ciudadanía desencantada en general, y ciudadanos, pequeños grupos de ciudadanos que eligen alejarse, pero no a una plataforma, no a ver la tele, ¿no? Sino a activamente participar en política de formas que parecían erradicadas en Argentina. Habla, por supuesto, de falla de los servicios de seguridad, habla de falla de protocolo, habla de un montón de cosas de nuestro día a día político, pero seguro que esto, creo que es un llamado de atención más, tal vez con una fuerza descomunal, pero un llamado de atención más de lo que parece ser un commodity en Argentina que tiene que ver distancia entre representantes y representados, ¿no? No solo es argentinos que eligen no consumir política, sino que hay pequeños grupos de argentinos hiper enojados que eligen entrar en la acción. Sí, y que marcan claramente un grado de inestabilidad política fuerte. Yo estaba recordando, junio, julio, agosto, las 3 últimas encuestas de Isonomía. Cuando trabajan en el metro cuadrado, hay 2 temas que a mí me impactaron mucho. Uno es 8 de cada 10, eso vino en ascenso, eran 7, ahora pasó a 8 y un poquito más con respecto a la inseguridad en sus barrios, o sea, en donde viven, donde se relacionan. Y el otro tema, que ahí donde yo veo un corte al futuro, a la esperanza, a la movilidad social, 8 de cada 10 creen que es imposible tener casa propia en la Argentina. O sea, como que tomo el tema simbólico, que es la propiedad, que en Argentina, viniendo de inmigrantes, era muy importante, y ahí es donde yo conecto, digamos, esa falta de perspectiva, donde aparecen estos grupos que son totalmente marginales, pero que generan un hecatombe institucional en el cual la política le está costando mucho discernir y saber dónde están parados. Sí, así como va evolucionando el caso, ¿no? Y va cambiando de un loquito a un par de loquitos, andás a ver dónde termina. También vos tuviste como procesos distintos en la clase dirigente, ¿no? Esos primeros 24 horas tal vez fueron lo que todos esperábamos que ocurra, ¿no? Como la consternación, mensajes de apoyo de ambos lados. Y después ya rápidamente empezó a ponerse un poco borrosa la respuesta de parte de la dirigencia política respecto al hecho, de la mano de un feriado, de la mano de un proceso de politización tal vez demasiado rápido para el momento, con incipientes procesos de diálogo, ojalá terminen en algún lugar un poco más productivo, pero la percepción que uno tiene de la respuesta de la dirigencia política todavía es no demasiado clara, ¿no? Es como todavía están intentando entender qué es lo que pasó.
Y eso, por supuesto, se ve con mucha preocupación. Genera un proceso, como bien planteas, de inestabilidad política, novedoso para Argentina. Pero me da la impresión de que en la caja de herramientas, casi que por naturaleza, todos agarran la misma herramienta de siempre, ¿no? Entonces no buscan una forma distinta de procesar este momento que es bien distinto, ¿no? Digo, es bien distinto, es muy particular de este proceso político. Digamos, la gran pregunta en realidad es, en ese proceso que veremos de cómo evoluciona el caso, de qué es lo que ocurre, si finalmente tenés, en términos generales, una respuesta distinta al final del camino, novedosa, distinta, o volvemos a tener las respuestas que nos tienen acostumbrados, ¿no? Cada uno con la herramienta que tiene más a mano. Que en general es un martillo, es para romper, digo, no para construir. No, pero por eso me posaba en esto, dos hechos me llamaron la atención. Uno, cuando empecé a ver algunos sondeos que muchísimos ciudadanos, más del 50% de la ciudadanía argentina, pensaron que esto fue una ficción. O sea, se vio en vivo y en directo, pero dijo esto es una ficción. O sea, un primer dato. Y el segundo dato es el que estás planteando, en el cual la política le cuesta mucho salir de la zona de confort en la que se está moviendo y ver de qué manera, porque hay un cambio de regla de juegos. Hay sectores de la ciudadanía que no están creyendo, que quisieron atentar contra la vicepresidenta de la República, y a su vez hay ese sector por ahí más marginal que emerge, en el cual no respeta ninguna regla institucional del sistema democrático, y la política sigue respondiendo de la misma manera. O sea, que le está costando mucho mirar o visualizar qué le está pasando a una sociedad en un momento determinado. Bueno, por eso yo creo que vas a tener un proceso diferente al de 2019, donde fue un proceso de hiperpolarización, ¿no? En 2019 las dos principales fuerzas políticas se llevaron casi el 90% de los votos. Yo creo que el 2023 me da la impresión de que es un proceso distinto. Tendremos que mirar muy particularmente los niveles de participación. Hay una discusión gigante ahora respecto de primaria o no primaria, digo, que podemos discutirlo, pero al mismo tiempo tendremos que mirar muy claramente niveles de participación, ¿no? Que vienen estando a la baja, bien, no son los niveles de participación del principio de los 80, de la vuelta a la democracia, ok, siguen siendo considerables con voto obligatorio, obviamente, pero ahí empieza a aparecer algo. Fíjate lo que pasa en Chile entre la distancia entre una elección presidencial y el plebiscito con voto obligatorio o voto no obligatorio. Vos tenés enormes sectores de la sociedad que se alejaron, ¿no? Y digo, creo que acá puede ocurrir lo mismo en el caso que no se vaya a elegir o que se intente elegir otra herramienta de la caja de herramientas. Para un minuto ahí, es un tema que quiero seguirlo, hacemos una breve pausa, se incorpora Karina, alguna pregunta campestre te va a hacer y seguimos la segunda parte. Bueno, gracias Carlos por sumarme a esta mesa y claro, siempre mi pregunta, Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias, tiene que ver con el sector agropecuario, a la luz de lo ocurrido en los últimos días, con las disposiciones del Banco Central, el dólar soja, la liquidación, la compra de dólares. ¿Cómo crees que va a reaccionar el sector agropecuario en términos generales? Lo llaman el voto del campo, que creo que no existe. Vos me vas a poder explicar frente a esta coyuntura. Mira, los gobiernos siempre tienen esta idea de ser y parecer, ¿no? Y los gobiernos, las personas, todos, convivimos con preconceptos, fundados o infundados, no importa. Y este gobierno venía después de este nuevo gobierno con Cristina, inicialmente corría a la vicepresidencia, Alberto Fernández como presidente, corría o venía con ciertos preconceptos. En el mundo campo venía con la percepción todavía de esa crisis 2008-2009, aunque había pasado mucho tiempo.
Entonces, ¿qué ocurre? Esto de ser y parecer. Hubo una decisión política demandada por parte también del campo, si es que se puede hablar del campo, digo, pero por algunos sectores, que hacía sentido lo del famoso dólar soja, pero después vino de la mano de un ida y vuelta que es muy característico de este proceso político, ¿no? Digo, una falta de... Y raro del peronismo, digo, tenés un proceso muy errante de toma de decisiones. Este fue uno más de tantos. Pero lo que sí es claro es que en un sector que viene con un preconcepto, que mira de reojo, ¿no? Que había una demanda sobre incentivos trabajar más con incentivos que con castigos, y el gobierno había dado algunas señales positivas para el sector en torno de incentivos. Este tipo de ida y vuelta casi que reactiva todas las alarmas pasadas. Entonces, yo no sé cómo vota el campo. Yo sí sé que, independientemente de este gobierno puntual, independientemente de Argentina, independientemente del peronismo unificado o no unificado, digo, en abstracto, cualquier oficialismo con estos números de inflación creciente, de pobreza, digo, de desigualdad, es muy difícil que pueda ganar una elección. Olvídate del campo un segundo, digo, seguro que en el campo también, digo, pero es muy difícil que pueda ganar con este nivel de números. En abstracto lo digo, de cualquier gobierno. No quiero caer en la famosa frase, digamos, de es la economía estúpido, ¿no? Digo, pero hay algo de eso. Entonces, en términos del campo, lo que reactivó fueron todos los preconceptos. Digamos, yo no sé qué es lo que ocurriría electoralmente. Es más, yo tiendo a pensar que esta elección 2023 va a tener que ver muchísimo con la oferta política y muy poco con la demanda social. ¿Por qué digo esto? Porque la demanda social, lo que pide la ciudadanía o lo que piden diversos sectores de la ciudadanía, no van a poder ser resueltos. Y no hay actores con legitimidad para que puedan resolver o que les crean que puedan resolver esos problemas. El campo tendrá uno, la industria tendrá otro, los jóvenes tendrán uno, y parte de la Argentina tendrá uno y otro. Vamos a tener que mirar la oferta. La oferta política es clave. No es lo mismo si hay primarias o no hay primarias. No es lo mismo si Frente de Todos se anima a una primaria competitiva o hace una elección de un único candidato. No es lo mismo si Juntos por el Cambio va con 2, 3, 4, 5 candidatos. Digamos, tendremos que mirar mucho la oferta política para a partir de ahí ver. Lamentablemente, te digo, mucho menos la demanda social. Vos hablabas de los oficialismos y es tan claro el concepto que diste que si vos tomás post pandemia elecciones presidenciales en la región entre el 21 y el 22, 2021 y 2022, en 7 elecciones, en 6 perdieron los oficialismos. En el único lugar que ganó fue en Nicaragua, que no había opositores. Correcto. Lo de Chile creo que es un dato, como decías recién en el bloque anterior, en 6 meses, digamos, licuó una cuota de poder muy importante y una posibilidad de cambio. Veremos qué pasa el primer domingo de octubre en Brasil. Pero digo, indudablemente están los oficialismos en situaciones de, frente a opinión pública, de debilidad absoluta. Coincido, te lo muestran los números. Por eso digo, en abstracto, olvidémonos del peronismo, olvidémonos de Cristina o de Macri, en abstracto, y en Argentina con números aún peores que en el resto de la región, ¿no? Pero digo, el mundo y la región, por supuesto que ha sufrido mucho el proceso de la pandemia y la pospandemia, todavía en recuperación. El mundo lidia con problemas que para nosotros son ya, estamos acostumbrados, digo, pero lidia con problemas novedosos en términos de inflación. Factores que pueden ser más o menos predecibles, pero que finalmente rompen o irrumpen en la dinámica política mundial, como es el caso de la guerra Ucrania-Rusia, que te mueve precio de commodities, que te mueve precio de energía, que reconfigura países y regiones enteras. Digo, esto hace que sea muy difícil prever qué pasa. Ahora, es cierto que la normal del mundo es ciudadanos desencantados, enojados, disconformes, motivo por el cual los oficialismos tienden a perder.
Digamos, no es algo solamente de la región, sino es un tema más, diría, global. Y creo que tiene que ver, en mayor y menor medida, con procesos o demandas, de vuelta yo decía, demandas sociales que no se van a poder cumplir. Digo, estamos lidiando sobre eso. Procesos de crecimiento tecnológico y de respuesta tecnológica en diversos ámbitos de tu vida que no se condicen con la misma velocidad de respuesta de la dirigencia política. Voy a hacer un ejemplo tonto. Cuando vos tenías un problema con tu teléfono y llamabas a la compañía de teléfono, hace 20 años por ahí tenías que quedarte 2 horas y media esperando que alguien te atienda. Hoy mandás un tweet y si no tenés una respuesta en 5 minutos te parece una falta de respeto de la compañía. Efectivamente, es así. ¿No? Y podés acceder a un nivel de información y de respuesta. Antes tenías que ir al banco, ahora no vas al banco. Digo, vos tenés como mejoras en tu calidad de vida, en tus pequeñas cositas, que la tecnología te permite. La tecnología se universalizó, ¿no? Sí. Porque el teléfono está en la mano de todos, no es un tema de ricos, ¿no? Sí, sí. Claro. Y teléfonos de alta tecnología también. También. Digo, esto va de la mano con un movimiento de las estructuras estatales muy lento, ¿no? Digo, es más complejo el tema, pero digo, esta enorme disociación hace que la cuestión, que la academia la viene estudiando hace años, digo, pero la famosa ruptura o separación entre representantes y representados, la tecnología le pone un sprint de velocidad que no te permite respuestas políticas acordes a las que uno espera. Bueno, esto va generando en todo el mundo este votante, yo lo llamo plataforma, porque el que se va de la política no le interesa más. Fíjate, y en Argentina y en la región se ve con mucha nitidez lo que estás planteando. O sea, Argentina, digamos, en general tiene una estructura muy corporativa, muy del siglo pasado, a partir de los 50, 60, de 1950, 1960 hacia adelante, y no se modificó. Vos fijate, programas pasados, con Karina presentamos un cuadro del mundo sindical, y el promedio de los secretarios generales son entre 30 y 35 años. La semana pasada hubo elecciones en comercio y volvió a ganar Armando Cavalieri, un hombre que tiene más de 80 años y creo que, si no recuerdo mal, creo que es su 8º o 9º periodo, digamos, con una estructura en el cual le cuesta, yo creo que de alguna manera también son esas corporaciones, juegan como parate a poder, digamos, tratar de, no te digo equiparar, pero sí empezar a adelantarse a ese mundo que estás planteando. Yo creo que en cierta parte ese tipo de estructuras, más pensando en el peronismo, que tiene movimientos sociales adentro, sindicalismo o parte del sindicalismo adentro, digo, eso te fue permitiendo que Argentina no tuvo los procesos de movilización popular que vos tuviste en el resto de América Latina en los últimos 15 años. Sí. Sacá el 2001 que explota, ¿no? Digo, pero después de ahí vos tuviste, digo, por un lado son estructuras que te permitieron cierta contención, pero por el otro está llegando a su límite. Está llegando a su límite. Y esto explica por qué vos tenés fenómenos como el de Javier Milei en menores de 20 años. Mira, yo te pongo un ejemplo. Isonomía tiene 16 años de compañía. Y antes, fines de los 2000, si querés, que estábamos cuando trabajamos, consideramos a la juventud, la segmentábamos como 18 a 29. Esos eran los votantes jóvenes, le decíamos, ¿no? Después con la reforma política hubo que sumar a los de 16 años, ok. Pero hoy es imposible pensar en alguien, en cierto pensamiento común entre un chico de 16 y uno de 29. Esa juventud la segmentamos en 3 hoy por hoy. Claro. De 16 a 21 es una cosa, de 22 a 24 a 25 es otra, y de 25 a 29 es otra completamente distinta. ¿En qué? En cómo ven la política, en cuándo se involucran, en cómo se involucran, en qué medios de comunicación ven, si es que ven, en qué plataformas usan. Digo, y va de la mano con este lumpenaje que hablábamos. Digo, también lo que está pasando es que corren modelos de información, corren noticias falsas y verdaderas por canales que a veces no ves.
Digo, esto pasa muchísimo. Entonces, por supuesto que representar a ese, y hablo solo de los jóvenes, digo, podemos seguir para adelante, para arriba en términos etarios, digo, pero ya tener que separar en mínimo 3 minisegmentos a lo que antes denominábamos la juventud, habla de la dificultad de la representación política, ¿no? Y una representación política que indudablemente también se quedó en el tiempo, ¿no? O sea, le está costando mucho, digamos, adaptarse o dar respuestas a un mundo con tanto cambio. Que no es solamente acá, lo estamos viendo el domingo próximo, hay elecciones en Italia y todo indicaría que estará ganando un desprendimiento del viejo fascismo de Mussolini. Mirá, yo te pongo un dato que suma esto. Hay un estudio mundial que mide, entre muchas otras cosas, el nivel de credibilidad en las noticias que se publican y en los medios de comunicación. Es mundial este estudio, ¿eh? ¿Sabés los 5 países que más bajó en los últimos 10 años el nivel de credibilidad? Estados Unidos, fenómeno Trump en el medio. Reino Unido, fenómeno Boris Johnson y Brexit en el medio. Brasil, fenómeno Bolsonaro. España, ruptura del bipartidismo histórico. Sí. Y hemos hoy un nuevo sistema de partidos. Y obviamente nuestro país, Argentina. Esos son los 5 países en el mundo que más descreen en lo que se publica y en los medios. Bueno, se nos está agotando esta etapa. Te agradezco. Un gusto. Digo, primera vez que estamos juntos en televisión. Correcto. Y voy a hacer el dato. Me parece muy bien. Lo vamos a escuchar atentamente, Carlos. Y ahora el dato futurar. Y el dato futurar de esta semana tiene que ver con lo que sucedió en estos días con la resolución del Banco Central con respecto al famoso dólar soja. Digamos, los cambios que se fueron dando y que indudablemente generan más incertidumbre de la que estamos viviendo los argentinos. Y obviamente, ¿saben por qué? Porque la política metió la cola. ¿Por qué metió la cola la política? Hay un dato en el cual está sucediendo en estos momentos en la política argentina. El presidente de la República no se habla con el ministro de Economía. Digamos, empezaron a surgir los celos lógicos de parte del presidente ante la ocupación de espacios muy fuertes que tiene hoy Sergio Massa. ¿Y qué pasó? Se vencía el decreto por el cual estaba designado el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pelle, que, entre paréntesis, digamos, que nunca se le dio acuerdo en el Senado. O sea, había que renovar vía decreto nuevamente la presidencia de Miguel Pelle frente al Banco Central de la República Argentina. Y esto fue lo que pasó. O sea, fue ratificado por el presidente de la República y a su vez la resolución, el presidente de la República sabía perfectamente el cambio de reglas de juego que se estaban dando con respecto al dólar soja. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias y buenas noches.